Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio, el chocolate para el alma, de hoy viernes 9 de octubre. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta reflexión día a día a la luz de la Sagrada Escritura. Hoy nos encontramos con un texto muy interesante nuevamente desde la carta a los Gálatas. Esta carta que es escrita por Pablo, el apóstol de los gentiles, hacia el año 50-55 de nuestra era. Bien, vamos a escuchar con atención lo que nos dice Pablo en esta mañana. Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios salvaría a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. Que en virtud de la ley nadie obtiene de Dios la salvación es evidente, pues quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Y la ley no es fruto de la fe, sino que el que cumpla los preceptos por ellos vivirá. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros la maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera, los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros por medio de la fe recibiremos el Espíritu prometido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pablo defenderá la tesis central, o sigue defendiendo la tesis central de su carta a los Gálatas, que encontramos en el capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo: sabemos que Dios salva al hombre no por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para obtener la salvación por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Esa, digamos, es la tesis que se defiende a lo largo de la carta a los Gálatas. Hay dos aspectos que yo quisiera ahondar y explicar un poquitito: Moisés y Abraham. ¿Por qué hace referencia Pablo en este texto a los dos? Abraham es el padre, es nuestro padre en la fe, es el creyente, como lo llama magníficamente la carta, el creyente. ¿Por qué? Porque en tiempos de Abraham, cuando Abraham recibe la misión de salir de Ur de los Caldeos y buscar la tierra prometida, caminar hacia la tierra prometida con el pueblo elegido por Dios, no existía todavía la ley. Abraham comienza a caminar confiado en el Señor, con la fe únicamente puesta en Dios. Moisés, en cambio, Moisés es un conocedor de la ley, de la época de la Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, la comunidad de los Gálatas, la comunidad de Galacia, no conocía la ley de Moisés, porque recuerden que no es una comunidad judía que se convierte en cristiana, como eran casi todas las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas son comunidades, grupos de judíos que se convierten al mensaje de Cristo. La comunidad de Galacia, era distinta. Entonces, de ahí que el énfasis que hace Pablo en la necesidad, en matizar, en acentuar que es la fe de los creyentes, la fe en Cristo Jesús, quien les va a dar la salvación. Siempre ha existido el enfrentamiento, llamémoslo así, el choque entre la ley y la fe. Siempre ha existido el primado, el saber cuál es el primado. Algunos piensan que la fe, o pensamos que la fe, otros piensan que la ley. Tengamos en cuenta que Cristo mismo nos ofrece en este sentido
que es fundamental la vivencia de nuestra fe en su persona. De alguna forma nosotros podríamos equiparar fe, ley, con espiritualidad, religiosidad. De alguna forma, repito, la religiosidad es el cumplimiento cabal de las normas religiosas, los mandamientos, los sacramentos, etcétera, etcétera, las leyes de la Santa Madre Iglesia, etcétera. Pero siempre Jesús nos pide ir un poco más allá, ¿no? Recuerden las bienaventuranzas, su predicación, el sermón de la montaña. Si alguien les exige que le acompañen una milla, acompáñale 2. Si te quita el manto, regálale la túnica. Si te pide perdonarnos 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús siempre nos está pidiendo dar un poco más de nosotros, salir de nosotros para poder darnos realmente a los demás. En este momento se hace indispensable escuchar y hacer nuestras las palabras de Cristo. Es decir, dejarnos transformar por ese Señor a partir de la fe en Cristo Jesús para nosotros empezar a transformar nuestro entorno. Hay mucha gente que la está pasando mal. En este momento de pandemia que todavía no hemos salido de ella, en la que hay una cantidad todavía de indefiniciones, es importante que nos dejemos transformar los que hemos recibido la fe de Cristo por Él, por su amor, por su perdón, y empecemos a poner otras condiciones y otras características en nuestro entorno para hacer más agradable la vida de los demás. Repito, se hace necesario, muy necesario, que interiormente, movidos por el amor de Cristo, amemos y reconozcamos a los demás como nuestros hermanos para hacer más llevadera la vida de todos. Es un momento apremiante el que estamos viviendo. Todos estamos esperando de todos. Todos podemos hacer un poquitico por los demás. No dejes de hacerlo. Aunque sea muy poquitico lo que puedas hacer por otra persona, es fundamental que lo hagas. Y ojalá lo hagas con ese talante cristiano de hacerlo en el nombre de Cristo. Mis apreciados amigos, recuerden, un corazón unido al Señor es un corazón vivo. Un corazón alejado del Señor, aunque esté en un cuerpo joven, es un corazón moribundo. Que Dios los bendiga. Un feliz viernes para todos ustedes. Chao, chao.